asistencia a esta convocatoria. Hoy también nos congratulamos porque llevamos ya 8 años, junto con el Colegio Médico de Málaga, en la lucha y en la denuncia conjunta contra las agresiones a los médicos y médicas y facultativos y facultativas en su labor diaria. Es decir, estoy casi seguro que somos la única provincia de Andalucía y creo que también de España en donde trabajamos conjuntamente contra las agresiones, tanto el colegio como el sindicato. Y es un orgullo poder seguir haciéndolo. Las agresiones siguen aumentando y esta administración, en la que teníamos puestas muchas esperanzas, le seguimos reclamando las mismas medidas desde que asumieron estas competencias. La inversión económica para la prevención de las agresiones sanitarias es cero. Y si las ha habido, no nos hemos enterado. Ya que si fuera así, la costumbre de los dirigentes es promulgar sus iniciativas en primera plana. Lo que nunca nos íbamos a imaginar era que la solución a las agresiones tenía que pasar porque los agredidos, es decir, las víctimas, tenían que procurar reducir el número de las agresiones. Esto es lo siguiente. En el contrato programa del 2025, la Administración ha tenido el fallo, vamos a llamarlo así, finalmente, de plantear que la reducción, poner como objetivo para el contrato programa y con un efecto económico negativo sobre la productividad variable, que teníamos un objetivo, el personal, de reducir las agresiones. Es decir, algo inverosímil. Mientras ellos no invierten nunca en prevención, ahora resulta que vamos a tener que pagar nosotros la agresión. En la provincia de Málaga, hace más de 5 años que la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía eliminó las reuniones de los comités provinciales sobre las agresiones. Estas reuniones, en donde nos incluían a todos los afectados, todas las partes que entramos dentro del tema de la seguridad, como las fuerzas de orden público, los colegios profesionales y los representantes elegidos democráticamente, nos reuníamos para analizar los problemas y las situaciones y buscar solución en la provincia a estas agresiones. Por esas reuniones que ya te digo, tenían ciertos resultados, hoy por hoy ya llevamos ya 5 años que no se realizan. En consecuencia de todo lo anterior, los profesionales de la sanidad tenemos miedo. Por un lado, a los agresores, que no respetan a nuestros compañeros en el ejercicio de sus funciones. Y también tenemos miedo a la indefensión de la administración. Indefensión tanto de las administraciones anteriores como de la actual, que llevan años sin mejorar la prevención y tampoco sin aplicar medidas contundentes contra los agresores. La lucha contra la agresión tiene que ser un trabajo continuo y eficaz. No se puede conformar la Administración con decir que ha hecho un plan de prevención sin un capítulo económico y posteriormente no avanzar en su desarrollo. Ahora después le voy a dar paso, ahora a continuación le voy a dar paso a mi compañera, como ha comentado antes el presidente del Colegio Médico, que es la responsable de la prevención de riesgo del Sindicato Médico en Málaga. Los datos que nos ofrecieron a principios de febrero en la mesa técnica que se desarrolló en Sevilla acerca del número de agresiones en el año 2024 en toda Andalucía. Voy a hacer una descripción breve de los datos que nos proporcionaron. En primer lugar, hay un aumento de cifras absolutas respecto a años anteriores. ¿Sí? Sí. Hay un aumento de cifras absolutas respecto a años anteriores. De 1.564 agresiones en total en Andalucía en el 2023, pasamos a 1.866 en total en 2024. La provincia que más registra en Andalucía, estos son datos de la Administración, no coinciden con el colegio, es Sevilla, con 479, seguida de Cádiz, con 343, y Málaga, 318. Nos han estado proporcionando además los datos sin analizar por categoría. Este año ha sido unos datos que nos ofrecieron en febrero un poquito más confusos, porque no han segregado bien una serie de ítems. Pero bueno, aún así, sabemos que en atención primaria se da el mayor número de agresiones, un 52,52%, frente al hospitalario, 47,48%, variando levemente respecto al año anterior, pero manteniendo la tendencia desde 2020.
La excepción fue en el 19, que en atención primaria era un 45 y en el hospital un 54. Los datos globales, sin especificar categoría anterior a la pandemia, eran 507 en 2019 y en 2020 disminuyeron drásticamente a 1043, han ido incrementando año tras año, batiendo récord. Para poder hablar de agresiones por categoría, insisto que hemos tenido que hacer un análisis exhaustivo de los pocos datos que nos ha proporcionado la Administración, pero sabemos que de 1.866 agresiones en total, 376 es a gestión y servicios, 1.490 es a sanitarios, que incluye ahí a enfermería, auxiliares y facultativos, y vamos a ver, sí, y deducimos que son 732 agresiones de las 1.866 son a facultativos, lo que implica un 39,22% del total, y si esos 732 lo aplicamos solamente al grupo de sanitarios, constituyen un 49,12%. Además, la proporción de facultativos agredidos, aparte de ser tan escandalosa, si tenemos en cuenta el número de profesionales en plantilla en las diferentes categorías, todavía lo es más. Llegamos a la conclusión de que las agresiones a la plantilla de facultativos es un 3% y a la suma del resto de categorías un 1,18%, o sea que casi triplica a la suma del resto de categorías, ¿vale? Tanto en atención primaria como en el hospital, el mayor número de agresiones ocurre en consulta médica. Y quería hacer también referencia respecto a los datos de Andalucía, a lo que ha dicho el presidente del sindicato médico, respecto al objetivo que pretendía la Consejería implantar en el contrato programa para el 2025, haciendo responsable a los profesionales de disminuir en un 10% el número de agresiones para este próximo año, lo que además suponía una merma económica si no cumplían ese objetivo. Gracias a la presión que ha ejercido el Sindicato Médico Andaluz, ese punto se ha eliminado del contrato programa. Esto respecto a los datos generales en Andalucía. Los datos recabados en Málaga y provincia. Durante el 2024 el número de agresiones en Málaga y provincia aumentó de 278 en el 2023 a 318 en total. Con los datos de que disponemos de los comités de seguridad y salud de Málaga y provincia, comprobamos que al menos el 40% del total de agresiones son a facultativos y superan la centena en Málaga y provincia, y que más del 60% de estas agresiones ocurren en atención primaria. El análisis de los datos este año ha sido menor que el año pasado porque los datos lo hemos obtenido de los diferentes comités de seguridad y salud y las presentaciones son muy heterogéneas, no siguen el mismo patrón el Comité de Seguridad y Salud del Distrito Málaga que el del hospital, que el de la Sarquía, y van ofreciendo una serie de datos que a lo mejor un trimestre lo segregan por sexo, categoría, agresiones físicas y tal, pero que no es homogéneo a lo largo del año. Pero bueno, aún así hemos podido sacar datos importantes. El distrito Málaga-Guadalhorce es el que más agresiones facultativas ha registrado en Málaga y provincia, con más de 30 agresiones de las que somos conocedores. Lo que sí sabemos es que de los 27 centros de salud de Málaga capital, solamente 12 tienen vías de escape, 12 tienen solamente personal de seguridad y además a un tiempo parcial, y que en los puntos de urgencia del Valle de Guadalhorce no hay personal de seguridad cuando estamos exigiendo que durante las 24 horas esté presente también 24 horas personal. Si hablamos de la proporción de facultativos en las agresiones registradas por la Administración, los correspondientes comités de seguridad y salud, como he dicho, en orden decreciente tenemos la zona de Málaga Norte, Antequera, con un 63%, la Serranía de Ronda, 60%, Málaga Guadalhorce, 54,5%, Distrito Costa del Sol, 46%, Hospital Costa del Sol, 44,4%, Hospital Clínico, 41,93%, Axarquía, 22% y Hospital Regional, 6,34%. En definitiva, las cifras siguen elevándose año tras año, siendo el colectivo médico y facultativo el más afectado.
Y aún así, tenemos que considerar, como he dicho, el número de profesionales en relación a la plantilla general del SAS, ¿vale? Como ha dicho el presidente del Colegio Médico, esto es la punta del iceberg respecto al número real, porque además simplemente el hecho de comunicar internamente a la Administración que un profesional ha sufrido una agresión es un trámite muy farragoso, independientemente de que se denuncie o no. La atención primaria se ha convertido en el escenario mayoritario de las agresiones registradas, coincidiendo con la ausencia prácticamente en la mayoría de medidas de seguridad activas, como es la presencia de personal de seguridad. En Andalucía, casi el 75% de los centros sanitarios carecen de ellos. Sigue sin implantarse las medidas principales recogidas en el Plan contra Agresiones del 2020 del SAS. Está en papel, pero no se han implantado. Ese plan se queda corto, pero es que ni siquiera esas medidas se han llegado a implantar en su totalidad, ni mínimamente lo que se necesita para bajar el número de agresiones. Hay un abismo entre lo que dice la Administración que hace y lo que se concreta, de manera que los profesionales nos sentimos agredidos doblemente, ya que no proteger al profesional también es agredir por omisión de un deber. Nosotros merecemos un respeto y unas medidas de seguridad básicas en nuestros centros de salud, en el hospital, en nuestro puesto de trabajo, como cualquier profesional de otra que no se dedique al ámbito de la sanidad. ¿Y qué es lo que proponemos nosotros? Exigimos la implantación de medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los profesionales. Las que hayan podido implantar, si es que han implantado algunas, han demostrado que son ineficaces, porque a la vista está el aumento del número respecto al año pasado. Queremos una memoria económica finalista adecuada que contemple las medidas básicas como son la presencia de personal de seguridad, vías de escape y un régimen sancionador para que se impongan medidas administrativas inmediatas como ocurre en otras comunidades autónomas, como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-León o Navarra, tanto económicas como de otra índole, las que tengan. Pero habrá que hacer algo. Es imprescindible, además, como he dicho antes, que en los puntos de urgencia haya presencia de seguridad las 24 horas. En el primer mes del 2025 hemos tenido ya varias agresiones, incluso en el mismo centro de salud. Aquí en Málaga ha sido a Laurín el Grande, que además está agravado por tener solamente un equipo de urgencia y está sobresaturado. Y es un caldo de cultivo para que haya más agresiones. La Administración debe personarse de oficio en la denuncia en los juzgados contra el agresor, además de por los bienes materiales dañados, para respaldar al profesional agredido que se siente desamparado también en ese sentido por parte de su empresa. Debe haber un responsable directo de seguridad o director de seguridad en los centros con quien contactarán las fuerzas de orden público. Hay que promover además la implicación activa de los cargos intermedios en el manejo de la agresión y cómo facilitar los trámites a los profesionales agredidos, así como las medidas que se pueden tomar en un primer momento. Y ya, por último, quiero dirigirme lo primero a mis compañeros para decirles que no están solos, que les estamos acompañando, tanto desde el Colegio Médico, sindicatos, desde el primer momento, tanto si denuncian como no, incluso en la comunicación de las agresiones, que es tan importante, estamos a su lado, ¿vale? A la población le quiero decir que somos trabajadores y que la agresión a un médico implica también una agresión al resto de pacientes. Tienen que tener empatía. Nosotros estamos aquí en primera línea y somos los primeros afectados por las carencias del sistema. Pues si están agrediendo a un profesional médico, también lo están haciendo al paciente que está esperando a ser atendido después. Porque como bien ha dicho Pedro Navarro, el profesional agredido no puede atender en condiciones al siguiente. Se rompe esa relación médico-paciente de empatía y no se encuentra en condiciones objetivas y que merecen el resto de los pacientes que están esperando, que además, para conseguir una cita, ya digamos de paso, la cosa está difícil. Y luego a la Administración. Necesitamos protección en nuestros puestos de trabajo. Es una reivindicación básica, una obligación de la Administración proteger a sus trabajadores. No nos están cuidando. Y quiero recordarles a todos que en la medicina, si no hay médicos, no se puede llevar a cabo. No hay medicina sin médicos. Entonces, que nos cuiden.